tardes, amigos, amigas que nos sintonizan hoy día lunes. Hemos conversado con Pedro Gutman, que nos acompaña en esta oportunidad. Ya Pedro es un panelista estable de nuestro programa, de tal manera que no voy a necesitar presentarlo mayormente, porque ya todos ustedes lo conocen. Vamos a ir completando el mes de enero con varios programas, con invitados, para cerrar a fines de mes y volver con mucho entusiasmo en marzo. Desgraciadamente en este país las revoluciones también veranean, entonces es así. Y como somos un canal de gente pensante, de gente que necesita leer, que necesita informarse, que necesita ir armando un proyecto de comunicación sólido, también necesitamos juntar los necesarios recursos para poder mantenernos en sintonía y seguirles ofreciendo a ustedes la mayor cantidad posible de argumentos, porque sin duda alguna la lucha que se avecina es dura, fuerte y necesaria si de verdad queremos salvar la República. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días, en el Parlamento de la Nación, es quizás uno de los hechos políticos de la más alta gravedad. Se ha desconocido, ya esto es repetitivo, pero necesitamos reforzar la idea. Se ha desconocido el veredicto popular del 4 de septiembre del año pasado. Se ha reinterpretado el artículo 142. Se le ha dado una connotación absolutamente distinta a lo que en ese minuto los mismos políticos escribieron como modificación constitucional, y se ha optado por llamar a un nuevo proceso constituyente. Este nuevo proceso constituyente lo han hecho a espaldas, naturalmente, del pueblo, y lo han hecho dentro de una lógica en la cual prácticamente las instituciones independientes, los sectores independientes, los empresarios, los profesionales, las organizaciones civiles, no van y no tuvieron posibilidad y no van a tener posibilidad de actuar organizadamente en este proceso, si no es asociado a uno de los partidos políticos que actualmente rigen el aparato partidario del país. Pero aquí hay un hecho que es absolutamente deleznable. Han justificado fundamentalmente el diputado Chalper esta decisión al decir que se han coordinado todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento para llegar finalmente a un consenso con un acuerdo de esta naturaleza. Por cierto que el diputado Chalper miente en el sentido que las fuerzas políticas que se han reunido para configurar este acuerdo tienen de respaldo ciudadano solo el 3% de aprobación ciudadana. De tal manera que aquí ya comenzamos con una terrible contradicción. Y segundo, el diputado Chalper sostiene, junto a los otros líderes de la mal llamada centroderecha, de que este es un clamor ciudadano por darle al país su nuevo orden institucional. Todas los últimos trabajos demoscópicos, encuestas
que se le han practicado y por la cual se rige el comportamiento de los políticos chilenos, indica que el interés de la ciudadanía por un nuevo proceso constituyente tiene menos de un 4% de aprobación ciudadana, de interés ciudadano. Por lo tanto, segunda falsedad del diputado Chalper y su grupo de gente que se han coludido para engañar a la opinión pública. De tal manera que finalmente, cuando estas acciones que recogieron en la Comisión de Legislación, Constitución, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, más de 12 indicaciones para ser incorporadas a este cambio, a esta reforma del artículo 142, recibieron prácticamente un rechazo unánime de las dirigencias políticas, a excepción de algunos diputados del Partido Republicano y algunos diputados del PDG. Ellos prácticamente poco, casi nada tienen que hacer en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de tal manera que su nivel de influencia fue muy mínimo, a excepción del diputado Sánchez. Pues bien, en esas modificaciones sugeridas y propuestas estaba conservar el núcleo fundamental de la sociedad como eje motor de un proceso civilizador como ha sido a lo largo de la historia, la familia. Rechazado. Ha sido también rechazado la idea de que los sectores productivos, la empresa, el que da trabajo y permite el crecimiento del país, pudiesen tener un rol participante. Rechazado. Rechazada una cosa que para muchos es fundamental, y aquí es donde yo hago otro hincapié. Rechazado por los partidarios, tanto de izquierda como de centro derecha, el identificar cuáles son los símbolos patrios, de tal manera que dejan una chance abierta y se mantiene esta idea tanto socialista y ligeramente embetunada con comunismo del Estado social, de tal manera de que evidentemente estamos enfrentando una trampa política sin precedentes. A eso sumamos el interés de algunos parlamentarios, los más serios que hay en el Parlamento, republicanos y miembros del PDG, de iniciar una acusación constitucional contra el presidente Boric, porque haciéndole caso a sus asesores y a varios otros que han aplaudido su acción, ya todo el mundo sabe, indultó a 13 delincuentes condenados por la justicia. La observación seria de los tribunales de justicia, principalmente de la Corte Suprema, y luego recibió una indicación de investigación seria de los decretos y de la fundación de los decretos, de la fundamentación de los decretos de parte de la Contraloría General de la República. Sin embargo, frente al tema se sigue mintiendo y obviamente han indicado que no pueden, que si bien es cierto fue un error, que si bien es cierto fue una desprolijidad, que la culpa la tuvo la señora Ríos, etcétera, etcétera, han sostenido que no se puede volver atrás, lo que es falso. El presidente tiene la facultad de derogar ese decreto y volver a foja cero, pero obviamente su compromiso político de interés con el Partido Comunista le impide hacer una acción de esa naturaleza. Y ahí estamos a la espera de lo que resuelvan en la Cámara de Diputados si el presidente de la República amerita un juicio político o no. Probablemente no lleguemos a nada. Aquí, como lo dijimos en un programa anterior, aquí hay una serie de transacciones al interior del Parlamento. Dame esto, te doy lo otro. Si tú me apruebas esto, yo te arreglo lo otro. Y así suma y sigue en una cocina escandalosa,
en una cocina escandalosa donde pareciera ser que se ha transformado simplemente en el resumidero del diablo. A todo esto se anuncia con pompos y platillos la construcción del tren Valparaíso-Santiago o viceversa. Y se muestra al país como una iniciativa tremendamente interesante y necesaria. Pero si no hay ninguna duda, nadie puede negar que se hace absolutamente necesario el tren entre Valparaíso y Santiago. Pero la mentira está en que ese tren existe en Chile desde el año 1850. De tal manera de que fue Antonio Varas el primero en impulsar una iniciativa que se va materializando a lo largo de los años, y por ahí por el 1870 ya ese tren comenzaba sus primeros recorridos entre Valparaíso y Santiago o viceversa. Costó 11 millones de pesos de la época. 11 millones de pesos de la época. Hoy día dicen que va a costar 3.000 millones de dólares. Bueno, han pasado 150 años y la verdad de las cosas que si uno mira el documento y la explicación que ha dado el ministro de Transporte, el proyecto es el mismo de 1850 y lo peor, con la misma ruta, es decir, la misma ruta y las mismas estaciones, o sea, no se ha modificado nada. Yo me alegro que haya esta iniciativa, pero por favor, seamos honestos con la historia y reconozcamos que ese tren fue una de las primeras grandes obras no solo de infraestructura, porque eso fue a pala y picota, de nuestro país, sino que además uno de los primeros trenes que circuló en América Latina. De tal manera, presidente Boric, ministro de Transporte, bueno, la historia no se reescribe tan burdamente. La historia tiene antecedentes y hay gente como nosotros que está dispuesta a poner los puntos sobre las IE. Me parece bien que volvamos a tener ese tren tan necesario, pero me parece muy mal intentar tergiversar y cambiar el sentido de la historia. Podemos seguir enumerando con Pedro una serie de otras circunstancias, pero yo quiero hacer un alto en esto para decirles lo que comenté al comienzo del programa. No va a ser un año fácil, no va a ser un año que económicamente nos vaya a beneficiar. Ya llevamos una inflación de 2 dígitos. La recesión en mayo tiene su expresión más dura y de ahí en adelante. De tal manera de que no va a ser, vuelvo a insistir, un año tranquilo. Pero independiente de estas consideraciones, yo llamo a todos los patriotas a estar en alerta. Debemos erradicar la clase política que se ha burlado de nuestra soberanía y propinar, cuando sea prudente y necesario, el más absoluto rechazo a esta nueva maniobra de reescribir la historia y de darnos un orden constitucional que más cara tiene de dictadura de los partidos políticos que otra cosa. Yo les pido, señores, que no se dejen engatusar y mucho menos se dejen llevar por esa famosa frase tan propia de nuestro pueblo. Ay, cortémosla con esto, aprobemos esto para que se acabe el problema. No, el problema no se va a acabar, va a ser mucho peor, y por eso nosotros, a través de Voz Nacional, somos los primeros en levantar valientemente las banderas del rechazo al plebiscito de salida propuesto por el Parlamento de Chile. Te dejo la palabra, Pedro.
Muy buenas tardes y muy buena semana a todos. Y muchas gracias, don Osvaldo, una vez más por tenerme aquí, soportar mis comentarios ácidos y muchas veces molestos para algunas personas. Pero pucha, hay cosas que tenemos que conversar, gusten o no gustan, y las cosas hay que decirlas porque justamente en esta época de modernidad líquida, de oscuridad, decir la verdad es un acto de rebeldía. Así que creo que aquí hay hartos valientes y rebeldes que están dispuestos a hablar. Así que le agradecemos también a nuestra audiencia por ese espíritu combativo que también están dispuestos a llevar adelante, porque ustedes entenderán que son momentos muy duros. Bueno, hay hartas cosas que aquí hay que sacarles punta, pero me gustaría partir con el cagüín. Disculpen que ocupe una palabra tan chilena, tan venida del vocablo mapuche, o originario, como gusta decir ahora, pero no les vengo a hablar de Shakira y Piqué, pero les vengo a hablar de Diego Schalper y el señor Longton, ya que les diría que es más ordinario y más grosero que lo de Shakira y Piqué. Nosotros vemos hoy día que Diego Schalper intenta alzarse como una voz de la conciencia, de la conciliación, del camino medio, de este taoísmo político, de este budismo zen partitocrático, donde él se intenta posicionar como si fuese una persona conciliadora y que está buscando siempre y eternamente el punto medio. Y que eventualmente él va a votar contra las acusaciones constitucionales, que él quiere la estabilidad para el país, que está en contra de los extremos, y una serie de cuestiones que en realidad son bien al voleo, porque les voy a explicar por qué el señor Schalper y el señor Longton, ojo, esto yo no debería decírselos, porque es material reservado de la Cámara de Diputados, pero como yo tengo amigos directos de la Cámara de Diputados, lo voy a comentar igual. Total, esto pasó en mayo. Así que, pero para que se hagan una idea de para dónde va el cuento. El señor Schalper y el señor Longton son los principales defensores de la derecha económica y de la fronda dentro de la Cámara de Diputados. Eso ustedes me van a decir, eso se sabe. Pero recordemos que en el inicio, en estos tiempos pretéritos, Schalper tenía un partido propio, no ni siquiera me recuerdo del nombre del partido. ¿Se acuerda usted, don Osvaldo? Tenía un No, partido chiquito propio y él hablaba contra el neoliberalismo, hablaba contra la UDI, contra Renovación Nacional, y por supuesto muy ladinamente, la gente de la derecha plutocrática lo tomó y lo puso en su redil. No dejó que siguiera hablando para que él tuviera esta postura despeinada, esta cabeza bien despeinada que tenía. Pero el señor Chalper se alineó con el poder económico y con el poder transnacional. ¿Y esto cuándo se notó? ¿Usted se acuerda, don Osvaldo, de la acusación constitucional del 14 de mayo del ex canciller alemán? sí. Ya. Aquí está el problema, chiquillos, de todo lo que ha venido sucediendo en el último tiempo. Para el que no sepa, Schalper y Longton han servido de muñeca para la gente del PDG, para tratar de manipular la gente del PDG y manipular la gente del Partido Republicano. Y son los que han llegado a llorar literalmente y prácticamente insultando cuando le tocan a sus adalides, a sus paladines. Y dentro de los paladines, espero que no me llegue después, me suicide yo con un balazo en la espalda, está el señor Alamán. El señor Alamán era el encargado de proteger la frontera nacional en el periodo del gobierno del desgobierno de Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan de la catástrofe de Chacayuta, del paso de Colchane, de todo ese periodo? Bueno, el encargado de que estuviera protegiendo todos esos espacios físicos y la soberanía nacional era el señor Alamán. Y el PDG, en su inicio, porque partió increíblemente, con los 9 diputados que tenía en ese momento, 7, estaba dispuesto a llevar adelante una acusación constitucional contra el señor Alamán, que si funcionaba, después iba a ir contra Piñera. Ese era el plan original. Pero resulta que cuando se inicia este proyecto de acusación constitucional, llega desesperado el señor Schalper y el señor Longton a las oficinas del PDG a decirles que por favor no lo hicieran. Por favor, hasta las 2 de la mañana intentando convencer a los diputados del PDG para que no acusaran al ex canciller Alamán. Y la pregunta es ¿por qué tanta protección a Alamán? Y se lo voy a decir tal cual. Y esto es algo que se rumorea en los pasillos de la Cámara de Diputados. No se los puedo probar, pero van a tener que confiar en mi palabra. El señor Alamán es pagado por gente desde el extranjero
para meter políticas antinacionales al país. Tiene hasta un apodo por esa situación. Y por eso es muy protegido tanto por la izquierda como por la derecha, por la fronda completa. Y el señor Longton y el señor Chalper se van muy tristes porque no lograron llegar a un acuerdo con el PDG y tuvieron que ir a negociar con el Frente Amplio y con la izquierda para que no acusaran al paladín Alamán. ¿Y cuál era el cambio en la época? Si es que ustedes no acusan constitucionalmente al señor Alamán, nosotros no vamos a votar contra este gobierno con ninguna acusación constitucional. No vamos a atacar a Isquia, que estaba en la época, no vamos a atacar al presidente Boric, ni tampoco al hijo predilecto del señor George Soros, Giorgio Jackson. El resultado es el que ustedes conocen hoy día. Lo que sucedió es que actualmente esta izquierda progresista tiene sus defensores en el señor Chalper y en el señor Longton y la secta que lideran dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece, don Osvaldo? Esto va a partir, ir calentando motores. Bueno, mira, cuando son básicamente no principios ni valores los que se defienden, sino que solo mezquinos intereses personales, yo tengo entendido que este muchacho Chalper, desde que era estudiante universitario, tenía una áurea media mesiánica y tenía esas características, sí, mesiánicas, de tener una posición política. Y él lo ha repetido hace poco para justificar por qué defendió a la Cariola en la presidencia de la Claro. Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y él hace mucha fuerza al decir que cuando él era estudiante y dirigente estudiantil, conocía a la señora Cariola porque era dirigente estudiantil en Concepción, y hace toda una recreación de pseudos liderazgos que a la larga se han traducido de verdad en una cosa de verdad muy pobre intelectualmente para el país. El país requiere líderes que tengan opiniones de futuro, que tengan caminos de futuro, no pequeños puentes cimbrantes por donde el señor Chalper quiere pasar a ver si logra una posición de mayor poder. La verdad de las cosas es que este hombre, antes de sus 40 años, yo creo que va a ser rápidamente un cadáver político. Yo eso espero, don Osvaldo. El problema es que la gente no sabe estas cosas. Bueno, lo único que sabe es la cantidad. Para eso estamos. Lo único que sabe es que a él le pone Sebastián Piñera el dinero para sus elecciones, para poder ser elegido una y otra vez. Y cuando te ponen 300 millones de pesos para poder hacer afiche, obviamente el camino es bastante más llano. Eso con lo primero que estamos conversando, con el tema de Chalper, Longton y Alamán. Ahora, pasemos al tema constitucional así de manera bien somera y tratando de no extenderme demasiado porque son varios puntos los que hay que tocar. ¿Ustedes se acuerdan de la ley 21.200? En su momento nosotros, y cuando digo nosotros digo los soberanistas, los nacionalistas, criticamos el proceso constituyente no porque sea malo cambiar la Constitución, sino porque este cambio venía con trampa. Es legítimo que todo país democrático quiera cambiar su Constitución, pero no cuando vienen trampas de atrás. En la ley 21.200, en su artículo 135, inciso final, había dos líneas que destruían la posibilidad de hacer un Chile soberano o de que esta constitución, por arte de magia, en ese momento no sabíamos que iba a ser la lista del pueblo y el pelado va de los elegidos para redactar la constitución, pudiesen llevar adelante un proyecto medianamente decente. Y este artículo decía, no se podrán tocar la sentencia de los tribunales de justicia, ya puede ser ok, no se puede tocar el sistema administrativo, ya eso era extraño. Es decir, el sistema partitocrático actual no podía ser tocado. Pero la más importante, y el que a mí me hacía ruido, era el que no podían ser tocados los tratados internacionales. Es decir, cualquier tratado, ya sea desde derechos humanos hasta el TPP-11, no podían cambiar. Y lo que nosotros alegamos, incluso en las revistas, la revista Última Trinchera, y en las diferentes publicaciones que hicimos, era que el sistema antinacional y de destrucción de la soberanía no gravitaba ya en la Constitución del 80 o el año 2004, la que ustedes quieran, el nombre que le quieran poner,
sino que gravitaba sobre los tratados internacionales. Los tratados internacionales eran los que destruían la soberanía nacional, por tanto, da exactamente igual que tú cambiaras la Constitución, porque no podías mejorar y ibas a terminar con todos los conflictos de interés con las agrupaciones internacionales y con los países en las cortes internacionales, ya sea las de la Haya, las de la OCDE, y iba a haber una pérdida de soberanía completa. Por supuesto, vimos el debacle constituyente, vimos que la gente rechazó el bodrio constituyente que habían propuesto, pero la fronda no se rinde. Y cuando digo la fronda, me refiero a este matrimonio repugnante entre el poder político y el poder económico, que es antinacional. Cuando digo poder económico, por favor, no se entienda la persona emprendedora que tiene una empresa. No, estoy hablando de los grupos de poder que financian a los políticos, como el señor Ponce Lerú, de Sokimich, que financia a todo el mundo, como los grandes grupos económicos que ni siquiera vale la pena nombrarlos aquí porque creo que ya los conocemos de sobra, que no tienen interés en el país. Y ojo, no son ni de izquierda ni son de derecha. En algún momento levantaron el gobierno militar y después lo hundieron y lo llamaron dictadura. En un momento levantaron a la señora Bachelet y después la hundieron, porque ellos no tienen interés en la cuestión política. Son pragmáticos en sus propias ganancias. Y esto no ha sido así en el último tiempo. Ha sido así desde que Chile es Chile, porque ha sido gobernado no a través de una visión de república, sino a través de una visión partitocrática y una división del poder no basada en la política, sino basada en el poder fáctico. El que le puso paralela a esto, y ya hemos conversado de él, ¿quién fue? Don Diego Portales. Don Diego Portales, a pesar de que se dice que era que él trabajaba para el grupo de poder económico, no señor. El señor Diego Portales frenó a la oligarquía criolla y le dio un orden al país que era algo que ellos no querían, porque lo que funciona para el poder antinacional es el desorden, es el individualismo más extremo, es este libertarianismo que es funcional a sus propios intereses. Y cuando digo libertarianismo, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. Entonces, tenemos que este proceso constituyente que ellos quisieron llevar adelante, sea como sea, y sin mediar ningún gesto, ni siquiera con la población, rechazó un plebiscito de entrada. Se pueden imaginar que esta gente que no tiene aprobación política, que el 18 de octubre, los que salieron a protestar el 20 de octubre, no los que salían a destruir supermercados ni dañar a la gente, salieron a reclamarles a ellos, pero esta gente tiene el descaro y la desfachatez de imponer otro proceso constituyente que costará miles de millones al país en una situación de crisis y va a crear aún mayor inestabilidad. Ojo, yo he sido de la gente que siempre ha dicho que la Constitución tiene que cambiar, o al menos cambiar algunos artículos que son gravitantes para poder lanzar el país al desarrollo, pero bueno, no es el punto en la actualidad. Pero a pesar de eso, esta gente decide llevar adelante un proyecto que quiere imponer exactamente lo mismo que el país ya rechazó. Cuando don Osvaldo dice que se rechaza la idea de que la base de la sociedad o el núcleo fundamental de la sociedad sea la familia, es algo decidor. Porque yo les pregunto, si no es la familia, ¿qué es? ¿Qué es? Alguien me podría decir, no, es que solo las agrupaciones sociales. No van a querer las agrupaciones sociales tampoco. Lo que está pidiendo el progresismo internacionalista es que la base fundamental de la sociedad sea el individuo. Y alguien me podría decir, pero qué maravilla, pero qué increíble que sea el individuo, porque mi cuerpo, mi decisión. Damas y caballeros, cuando no es la familia el eje fundamental de la sociedad, se pierde el eje central de la existencia de una nación. Porque significa que ya no somos agrupaciones de familias en pos del bien común, sino agrupaciones de individuos. La suma individual terminando por hacer en una suma y resta la nación chilena. Una cuestión que es una debacle total para cualquier país. Ya ha quedado demostrado históricamente que cuando no existe un sentido de patria, de comunidad, de voluntad general, como diría Rousseau, que no soy el mayor admirador de Rousseau, pero pucha que tenía más razón que estos pseudo constituyentes políticos que tenemos, entendía que existía una voluntad general, y esa voluntad general partía por la familia. Pero déjame interrumpirte ahí para agregarte favor, algo. Discúlpeme, sí, dale nomás. Para agregarte algo que es muy importante en lo que tú estás diciendo.
Aquí hay un concepto que hay que agregar, porque todo el mundo tiende a pensar que cuando se habla de un fenómeno cultural se está hablando de arte, ¿ya? Y ahí se encierra el concepto de la cultura. Pero la verdad es que no es así. El fenómeno cultural surge, nace y se proyecta en la familia. Y en ese fenómeno, que tiene distintos matices, desde la lectura que el padre le hace al niño, desde la madre que toma a sus niños y los lleva a la misa los días domingos, donde se ve el niño la iconografía, hace las preguntas, va formándose un universo cultural. Cuando esa familia no existe, se rompen los lazos de identidad que hace posible que esa persona, ese grupo humano, tenga un concepto de tierra, tenga un concepto de nación. Y como esta gente va detrás de un fenómeno que está muy marcado en la Agenda 2030, escuchen al diputado Chalper, por favor, defender la Agenda 2030. Es a uno de los que con más entusiasmo lo he visto defender la Agenda 2030. Pero no se olviden que aquí siempre se cargan las matas hacia determinados intereses. Voy a agregar 2 elementos más para dejar a Pedro seguir con su análisis. Chalper, al igual que Jackson, fueron premiados en Davos. ¿Ustedes saben lo que es Davos? Entonces, ustedes tienen que entender a qué estructura internacional obedecen estos personajes. Y por eso, que siendo, entre comillas, 2 personas tan, como dice él, no tengo vínculos ideológicos con la señora Cariola, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? No hay vínculos ideológicos naturalmente, ¿ya? Porque hay una propaganda, una campaña que le están haciendo a Chalper que a mí no me gusta, porque nada se puede hacer tergiversando la verdad. Chalper no ha dicho que tenga vínculos ideológicos con la Cariola, pero lo que no dice es que los vínculos que tiene con la Cariola son vínculos programáticos para destruir la República. Esa es la verdad de la milanesa. De tal manera, señores, que en este escenario del que está planteando Pedro, es muy importante considerar este fenómeno cultural porque ese se nace y se forma en la familia. Por eso que dentro del número de indicaciones que se hizo para agregarlas a la modificación del artículo 142, iba también la condición preferente de los padres de educar a sus hijos. También, señores, lo eliminar. O sea, el proyecto que fue rechazado el 4 de septiembre ahora está de nuevo en plena vigencia. Ya, Pedro. Oiga, es que me dejó dando bote la pelota con un montón de cosas, pues, don Osvaldo. ¿Qué quiere que le diga? Disculpe mi chilenismo, pero voy a tomarme de 2 cositas. Del foro de Davos y del tema de la familia. Efectivamente, cuando la familia es destruida, no solamente se destruye el núcleo familiar, se destruye la identidad nacional y el arraigo. Y por sobre todo la tradición. Al mismo tiempo se destruye la biología humana y los lazos biológicos existentes. Cuando una madre le enseña a su hijo o a su hija cómo hacer una olla de arroz, aunque sea algo tan pueril, le está dando clases de supervivencia, de una u otra forma. Cuando a la niñita y al niñito se les enseña a bañarse todos los días, se les está entregando cultura, una forma de ver el mundo. Porque cuando tú te tienes que bañar todos los días significa que tiene que haber una red de agua. Cuando hay una red de agua, tiene que haber entonces un suministro de agua potable para poder bañarse a menos que vivas al lado de un río. Cuando tú te bañas tiene que haber jabón, es decir, tiene que haber suministro de jabón y tiene que haber, por tanto, un negocio cerca. A lo que voy, que cada cosa que se enseña dentro de la familia está enmarcado dentro de un proyecto de desarrollo mundial, nacional, perdón, y propio de la cultura. Y cuando tú eliminas la familia, te haces creer que cualquier cosa es familia, una lesbiana con un gato es una familia,
estás destruyendo el proyecto identitario, nacional y de arraigo. Eso es un hecho. Discúlpenme las lesbianas con gato, no es mi idea insultarlas con el tema. Y por otro lado, tenemos lo del foro de Davos. La gente no sabe lo que es el foro de Davos. Y se lo voy a explicar así muy rápidamente. El foro de Davos, el verdadero nombre es Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial es una junta que se hace anualmente o bianualmente entre empresarios, líderes políticos y periodistas. Cuando uno busca dice periodista, dueños de medios de comunicación, no periodistas. No están llamando al gallo que está haciendo un reportaje en Televisión Nacional. Están llamando a los dueños de medios, a los Turner, a los Redstone, a toda la gente que es líder mundial en comunicaciones. ¿Y de qué hablan estos caballeros en el foro de Davos? De cómo arreglar los problemas del mundo. Por supuesto, los problemas del mundo son los que ellos determinan. Entonces, de ahí sale las tonteras de todo el progresismo, el tema del LGTB, el aborto libre, la migración. Todo esto se cocina en el foro de Davos. Y dentro del foro de Davos hay una reunión que se llama Líderes de Jóvenes del Mundo, que son todos los influencers menores de 40 años que van a liderar el mundo dentro de unas próximas décadas. Y dentro de esos jóvenes fue llamado el señor Chalper y el señor Giorgio Jackson. ¿Saben quiénes son los principales invitados y patrocinadores? Los grandes filántropos del mundo, como el señor George Soros, como el señor Kissinger, como el señor Rothschild, como la familia Rockefeller, como la familia Swift y toda esta gente, estas agrupaciones de banqueros que no tienen otro color político que sus propios intereses. O sea, esta gente, cuando digo esta gente, Jackson y Chalper y seguramente Longton, son testaferros del poder internacionalista y globalista, defensores de la Agenda 2030, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ellos son los que están llevando adelante el proyecto de hundir la nación para entregarla a un plan globalitario internacional. Y esto no es una teoría de la conspiración. No es una teoría, esto no tiene que ver ni con reptiliano, ni con una mesa con un pentagrama y un chivato arriba. No. Esto tiene que ver con el poder económico entregado a determinados grupos mundiales que lo que les interesa es ganar plata. Eso es el resumen. Déjame hacerte otro alcance, Pedro. Lo que quieran, para que la gente entienda lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo nosotros no es un tema que cruce solo las barreras de la defensa de la tradición, de la cultura, de la familia. Hay detrás de esta defensa que estamos haciendo hombres de una significación gigantesca desde el punto de vista intelectual que han denunciado sistemáticamente lo que estamos diciendo en este programa, partiendo por el recientemente fallecido Papa Benedicto XVI. Lo ha dicho otro recientemente fallecido, un tremendo historiador, Paul Johnson. Lo ha dicho hasta la saciedad uno de los filósofos más relevantes que ha atacado duramente el posmodernismo, Alain de Benoist. Lo ha dicho el filósofo ruso Alexander Dugin. Lo dice el joven filósofo italiano Fusaro. Y podemos seguir mencionando una serie de personas de gran capacidad intelectual que están advirtiendo esto. Por lo tanto, para reforzar lo que está diciendo Pedro, aquí no hay ninguna idea de conspiración ni nada que se parezca. Esas son estupideces que nacen de la contrapropaganda y de la contraacción comunicacional. Ya lo decía Jean-François Revel hace muchos años, no hay nada peor que la acción desinformante. De tal manera de que mientras nosotros hablamos debe haber un grupo de imbéciles ahí tratando de tergiversar lo que estamos diciendo nosotros para darle el sentido que la izquierda y que los acompañantes de la izquierda les interese que se conozca. Te dejo la palabra, Pedro. Don Osvaldo, es más, a toda persona que hable contra el World Economic Forum, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, contra la ONU y contra estos grupos de poder disfrazados de filantrópicos,
lo tachan inmediatamente de conspiranoico, porque esa es la orden. Y es la orden que se le da a los grandes grupos empresariales y a los grandes grupos de la prensa. Si usted encuentra a un tal Osvaldo Rivera hablando contra el World Economic Forum, diga inmediatamente que es conspiranoico. Y póngale al tiro la imagen de un reptiliano, y póngalo arriba de un ovni, y bla, 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 bla. Esa es la estrategia. Desinformar. Y es más, si no está de acuerdo con nosotros, voy a ocupar una palabra terrible, terrible, seguramente es nazi. Eso es una forma de lograr desinformar a la población, porque de esta manera inmediatamente se crea lo que nosotros llamamos un hombre de paja. El hombre de paja es un ser el cual es distinto a Pedro Pablo o a Osvaldo, pero que puede ser atacado por las cuestiones que inventan de él o lo que quieren creer que está diciendo. Y esa es la clave de este tema. Cuando nosotros salimos a decir hace 2 años y medio, 3 años, que la inmigración iba a ser un problema si se hace de manera masiva y descontrolada, inmediatamente vinieron los perros del sistema, los perros de Soros, a tratar de mordernos, pasando desde los antifa, un montón de alcohólicos, hasta un montón de ganapanes, como son los periodistas que tenemos en Chile. No todos, pero un porcentaje alto. Porque esa es la orden. Cualquier persona que se rebele contra que la Miss Universo es un hombre, es un nazi. Imagínense, hablar de biología, decir que la mujer es mujer porque hay una cuestión biológica, debe ser un nazi. Imagínense, decir que existen grupos de poder que concentran la economía global y que no quieren que los países se desarrollen porque quieren mantener su hegemonía en Occidente o en Oriente o donde corresponda. Deben ser fascistas. Esa es la realidad. Entonces Alexander Dugin es un loco, Jack de Maillet es un loco, Diego Fusaro es un loco, y todos los que estén hablando son simplemente gente que cree en las teorías de la conspiración. Bueno, Pero a Papa Benedicto XVI, con toda la fuerza intelectual que se le ha reconocido después de muerto, lleva 15 días de muerto y ya todo el mundo está hablando del enorme impacto desde el punto de vista intelectual que ha aportado para salvar Occidente y para salvar Occidente a través del mensaje de la cruz, salvando a la iglesia. De tal manera de que días antes lo dice, estoy leyendo la memoria de su secretario, días antes, pocas horas antes de morir el Papa Benedicto XVI, todavía era víctima de una gigantesca campaña de desprestigio. ¿Ya? Porque era un peligro. Un peligro. Lo llamaban el Rottweiler de la iglesia o el Rottweiler de Juan Pablo II. Pero la gente que mejor lo conoció, la gente que mejor cercano estuvo, aplaudió cuando la prensa internacional le puso como sobrenombre el barrendero de Dios. ¿Y por qué? Porque no tuvo ningún empacho en modificar el código canónico, siendo prefecto de la Congregación de la Doctrina y la Fe, para castigar la pedofilia y para castigar los daños de imagen y la sinvergüenzura que se estaba cometiendo a través del Banco del Vaticano. O sea, esa es la verdad. Y sin embargo, todos los que estaban detrás de la destrucción de la iglesia como símbolo, como uno de los símbolos importantes de Occidente, lanzaron todo tipo de ataques contra este papa que tuvo la valentía de ser el escudo de Occidente hasta el día que murió. Don Osvaldo, justamente la lucha que se está llevando es una lucha de carácter metafísico. Y cuando digo metafísico me refiero a la metafísica más allá de lo físico, no a la metafísica occidental de Hegel, ni de Aristóteles, ni de Occidente en general. Y justamente la Iglesia Católica era un peligro para el poder progresista y el poder globalista internacional. Lo era, todavía lo sigue haciendo y creo que todavía lo sigue haciendo. Cuando los gibelinos pelean con los Güell, fue el año 1200, y se dan cuenta de que existe un poder temporal y un poder espiritual que está en pugna, y que obviamente ganan los Güelfos en este caso y le otorgan un poder temporal al Papa, y después viene el Concilio Vaticano II, y después está
este intento de desarraigar la espiritualidad del catolicismo para transformarla en una mera cáscara, es cuando aparece Ratzinger y quiere detenerlo. Y es algo que yo creo que incluso aparece muy tarde. Si Ratzinger hubiese nacido el año 1400, el año 1500, probablemente otra historia, otro gallo cantaría. Pero ¿por qué es tan importante destruir la fe? Porque lo que quiero dejar yo, lo que quiere dejar el poder global, es una cáscara. Es decir, una iglesia que recaude y que ojalá funcione como, oye, qué terrible lo que voy a decir, pero por favor que se entienda en el contexto, que sea una mera forma de ayudar a otras personas sin que medie la espiritualidad. Me explico. Un amigo me dijo una vez, cuando un cura sale a hacer la obra de Dios entregándole dinero a los pobres, es la primera muestra que ese cura no cree en Dios. Claramente es un símbolo. ¿Pero por qué me lo dijo? Porque significa que no tiene la fe suficiente para creer que en la espiritualidad radica alguna salvación para el alma y para el cuerpo. Y es un poco lo que han querido hacer con la Iglesia Católica. Desarraigarla de la espiritualidad y transformarla en un banco vaticano y en una forma de crear inversión. Porque de esa manera es inocua. Porque bien lo dice Alexander Dugin. La única forma de enfrentar la modernidad líquida, de enfrentar el progresismo globalista de Occidente, es a través de aquellas cosas que son inmanentes e imperecederas, que es la espiritualidad y que es Dios. Fijémonos en el detalle, por ejemplo, oye, ya van 40 y tantos minutos, imagínense, nosotros todo entusiasmo hablando, ya van 40 y tantos minutos, que durante la guerra de Rusia con Ucrania, no voy a hablar mucho más porque YouTube va a empezar a ponerse peligroso, lo que hace el lugar, el país que no es Ucrania, es poner santos en las calles, pone los íconos de la Iglesia Ortodoxa rusa en la calle, pone a la Virgen María, pone a sus santos, a los apóstoles, como muestra, como signo apotropaico, es decir, que exorcizante de la maldad, porque ellos creen que es una cruzada por la espiritualidad, a pesar de que mucha gente no lo entienda de esa forma. Pero ese es el símbolo, la impronta que le está poniendo Dugin a esta lucha que se está dando en Oriente Próximo. Entonces, el gran combate que nosotros tenemos que dar no es solamente a través de nuestras ideas políticas y prácticas, no es solamente, mira Pedro, lo que hay que hacer es aumentar el PIB a través de tal y tal fórmula y entregar tal y cual solución a una política pública, que las haya y muchas para poder llevar adelante. Es entregarle de regreso a la familia nacional y al país la espiritualidad y la certeza de una existencia más allá de la muerte. Porque de lo contrario, condenamos a nuestro propio pueblo y a nuestros hijos a la mera materialidad. Y cuando tú condenas a un pueblo, a una familia, a una nación, a la mera materialidad, lo condenas al puro hedonismo, al vivir aquí y ahora y al gasto, al acumular bienes y a no ser capaz de entregar tu espíritu y tu propio cuerpo por cuestiones que son de carácter superior. Por eso nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra las potestades. Y las potestades también son de carácter ideológico. Y ahí está nuestra gran lucha, don Osvaldo. Y es la que nosotros vamos a dar hasta el amargo final, o hasta la dulce victoria. Bueno, en ese contexto que tú estás planteando, yo reitero la necesidad de que todos aquellos que están dispuestos a enfrentar el desafío y el porvenir inmediato, no se vayan en peleas estériles, conformen una gran unidad. Somos mayoría. Lo demostramos el 4 de septiembre. Somos una gran mayoría. Aquí lo que importa es que mientras existan personas como nosotros, que estamos en la lucha diaria, en la profundización de algunos temas, en la denuncia de otros, en los llamados necesarios a la fortaleza, a volver a insistirle a las personas que tengan nostalgia de Dios para que vuelvan a recuperar la fe. Tienen que haber otros que con las mismas ideas estén construyendo lo que vamos a hacer de este país. Porque no se logra simplemente una lucha política si no hay un proyecto político. Y ese proyecto político debemos empezarlo a construir desde ya,
para que se acaben los Chalper, para que se acaben los Macaya, para que se terminen los Chaguanes, para que se terminen los Cariolas y los Guillé y todos esos que han destruido la convivencia nacional. Por eso que necesitamos mucha fuerza, necesitamos mucho entusiasmo, necesitamos mucha colaboración y por sobre todo necesitamos mucha fe, mucha fe. Este es un país que ha dado muestras de salir de la adversidad. Este es un país, como dicen algunos amigos por ahí, telúrico. Y esa impronta telúrica que cada cierto tiempo nos pega un remesón, nos saca fuerzas de flaqueza y salimos adelante. Este temblorcillo miserable que hoy día nos está golpeando políticamente, ¿cómo no vamos a ser capaces de superarlo? De tal manera de que en estos momentos, en estas horas, recordando a Churchill, quizás las más tristes de nuestra historia, nosotros que estamos en la primera línea y sin hacer ninguna comparación con este líder, solo podemos ofrecer sangre, sudor y lágrimas para salvar la República, para salvar Chile. Yo les agradezco que nos escuchen, les agradezco que nos difundan, les agradezco que nos apoyen. Muchísimas gracias. Estamos terminando con Pedro este programa. Los estamos invitando ya para el próximo jueves, en que estaremos con el abogado Álvaro Tejos y probablemente un invitado que ha dado la cara en el Parlamento. Le he cursado una invitación, espero que tenga el tiempo para que nos acompañe. He invitado, y ojalá lo acepto, al diputado Cristóbal Urruticoechea, de tal manera de que podamos con él abordar la crisis institucional que nos está golpeando. Te dejo la palabra, Pedro, para terminar. Bueno, Osvaldo, solo para terminar una anécdota muy interesante. Hace unos años atrás juntamos un grupo como de 100 personas y salimos a la calle a protestar en favor de la familia, ni siquiera contra el aborto, en favor de la familia. Nuestro afiche decía Dios, patria y familia, en bien grande, y marchábamos con agrupaciones católicas, evangélicas y una serie de cristianos. Sin perjuicio que yo no soy la persona más religiosa del mundo, creo que teníamos mucho en común. Y vino una horda de antifascistas, de comunistas y de progresistas a atacarnos físicamente. Le tiraron molotov a los niños, trataron de pegarle, le golpearon con palos a ancianos, golpearon mujeres, por supuesto como actúan ellos, porque de honor no entienden, el honor es algo demasiado elevado que no le puede, a ellos no les cala. Y nuestros grupos, nuestra gente, nuestros jóvenes, pelearon a brazo partido contra ellos. Literalmente a brazo partido. Con palos, con piedra, en su misma tónica. Pero pasó algo maravilloso que no voy a olvidar nunca. Cuando estaba en nuestra línea peleando contra estos delincuentes, los carabineros que estaban ahí, porque eran muy pocos, fueron abatidos por estos tipos. Las mujeres y los ancianos se arrodillaron a rezar y se escuchaba un murmullo de un rezo. Dios protege, no sé qué habrán estado diciendo. Y en ese momento, nuestro grupo les pasó por encima a estos que parecían tan poderosos y que eran varios cientos, al punto que tuvieron que arrancar y como alma que le lleva el diablo. Eso mismo se puede replicar porque es el espíritu de nuestra patria. No es ese 38%, no es el porcentaje que apoya a Gabriel Boric y la destrucción del país, es el porcentaje de gente dispuesta a defender a su familia, a su patria, a su tradición y a lo que es en sí mismo, el propio ser nacional. Y en ese momento, cuando nosotros logremos unir a nuestra patria, darle un objetivo común, vamos a brillar más que todas y tendremos por fin el mediodía de nuestro amado Chile. Y va a suceder, se lo digo como un hecho cierto, es cosa de tiempo, pero nunca tenemos que bajar los brazos y tenemos que llevar adelante nuestro proyecto, cueste lo que cueste. Muchas gracias, don Osvaldo. Viva la patria, viva la familia, viva Chile. Muchas gracias, Pedro. Me encanta el entusiasmo con que Pedro refuerza sus ideas. Yo no quiero ser autorreferente, pero quiero aconsejarle a nuestros amigos que así como
hay tiempo para leer y ver películas de Netflix que cada vez están más cargadas hacia la deconstrucción del pensamiento occidental. A cada una de las películas que ahí se ven se le están agregando todos los conceptos que nosotros estamos hablando. O sea, a título de escopeta aparecen situaciones absolutamente reñidas con los principios que estamos defendiendo. Pero bueno, así es, y hay que ver de quiénes son los dueños de dichos proyectos cinematográficos. Les quiero aconsejar, les quiero sugerir que si no han tenido la oportunidad de ver el programa del jueves pasado en relación a Benedicto XVI, lo vean. Ahí hay una serie de antecedentes que les va a permitir formarse una cabal idea de este Papa, que sin duda ya no solo trasciende por su fe, sino que trasciende por el aporte que le ha hecho a la cultura de Occidente. Por favor, tomen en consideración lo que estoy diciendo. Y en el día de hoy, yo escribí una columna en el País Online, léanlo, dice Ratzinger y el comunismo, y se van a dar cuenta la fuerza que el Papa Benedicto XVI tenía para combatir la ideología del mal. Yo les agradezco infinitamente y con Pedro los estamos invitando a seguir en la sintonía los días lunes y jueves de cada semana, a excepción del mes de febrero. Como somos chilenos, la revolución para descansar. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.